La tormenta había dejado la sabana convertida en un lodazal peligroso. En el centro de ese barro oscuro, un bebé elefante se hundía rápido, demasiado rápido. Su madre, desesperada, barritaba sin control, tirando de él una y otra vez, mientras el barro lo arrastraba hacia abajo como si quisiera tragárselo por completo. Los guardias observaban desde lejos, sin poder avanzar un solo paso. El terreno era inestable. Cualquier intento por ayudar podría significar otra víctima. Y el pequeño ya estaba casi desapareciendo. Su trompa apenas se veía. Faltaban segundos. La madre lanzó un grito que cortó el aire. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Desde la selva, un estruendo, ramas quebrándose, pasos pesados, sombras enormes acercándose con decisión. Los guardias se tensaron. La madre elefante giró la cabeza, confusa. Nadie podía imaginar lo que estaba a punto de salir de allí. Un grupo de gorilas apareció entre la vegetación mojada. Grandes, firmes, silenciosos. Pero lo verdaderamente imposible no fue su aparición, sino lo que hicieron inmediatamente después. Antes de empezar, dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad accedes a esta historia y a qué hora? Y no olvides suscribirte al canal y deja tu like si te gusta. Ahora, volvamos al principio para entender cómo sucedió todo. La sabana africana tenía ese brillo dorado que aparece poco antes del atardecer. El aire estaba quieto, pesado, como si el calor hubiera detenido todo movimiento. Los elefantes avanzaban lentamente hacia una zona de pasto más fresco. Entre ellos iba una madre joven y su cría. Un pequeño elefante inquieto, curioso, todavía inseguro sobre sus propias patas. El bebé caminaba dando saltos torpes, probando su fuerza, levantando pequeñas nubes de polvo con cada paso. Para él todo era nuevo. Los olores, los sonidos, las texturas, y para la madre todo era advertencia. Cada ruido la hacía girar la trompa. Cada sombra la obligaba a acercar más a su hijo. Pero aquella tarde, algo extraño comenzó a transformar el paisaje. Un viento helado recorrió la sabana sin aviso. Las hojas secas giraron en remolinos. Las aves alzaron vuelo antes de que el cielo cambiara de color. Una nube oscura, gruesa, surgió en cuestión de minutos, ocultando el azul y apagando la luz. Los guardias de la reserva, desde sus vehículos, intercambiaron miradas inquietas. La tormenta que se avecinaba no era cualquiera. Era una de esas lluvias repentinas y violentas que convierten el suelo firme en una trampa mortal. El primer trueno retumbó como un golpe en la distancia. El pequeño elefante se sobresaltó. La madre lo empujó con la trompa hacia su costado, instintivamente, como si pudiera protegerlo de todo. Luego cayó la lluvia. No fue suave ni gradual. Fue una cortina espesa que golpeó la tierra con una fuerza brutal. En cuestión de segundos, los caminos se transformaron en ríos pequeños y las depresiones naturales del terreno se llenaron de agua barrosa. El sonido del barro burbujeando comenzó a mezclarse con los truenos. La madre elefante aceleró el paso, buscando terreno firme. Pero el pequeño, intentando seguirla, pisó una zona donde la hierba escondía una trampa. Un charco profundo, cargado de lodo espeso. Su pata delantera se hundió primero, luego la trasera. Y antes de que pudiera comprender lo que ocurría, su cuerpo entero cayó hacia adelante. El barro estalló alrededor de él. El agua turbia le cubrió medio torso. Intentó moverse, pero cuanto más se agitaba, más se hundía. La madre giró de inmediato. Se acercó barritando con fuerza, intentando levantarlo con su trompa. El bebé, aterrado, agitó sus patas sin coordinarse. El barro succionaba cada movimiento, tragándolo lentamente. Los guardias, observando desde una pendiente segura, sabían exactamente lo que estaban viendo. El tipo de terreno en el que el pequeño había caído era casi imposible de cruzar sin hundirse también. Cualquier intento precipitado solo haría las cosas peores.
Pero la madre no sabía de técnicas ni protocolos, solo sabía de amor. Su desesperación era absoluta. Clavaba sus patas enormes en el barro, empujando, cavando, tirando, mientras la lluvia seguía cayendo sin tregua. El pequeño soltó un chillido. Sus ojos se llenaron de barro y miedo. Su trompa buscó desesperadamente la de su madre, hundiéndose, saliendo, hundiéndose otra vez. La madre barritó con un sonido que hizo vibrar la sabana. Un sonido que los guardias jamás olvidaron. Dolor, miedo, urgencia y un instinto feroz de protección. Pero el barro seguía cerrándose alrededor del pequeño. Ya no era solo una trampa, era una sentencia. El nivel le cubría casi todo el cuerpo. Apenas quedaba su trompa fuera, temblando, esforzándose por respirar. Los guardias se aproximaron lo suficiente como para medir el peligro, pero ningún paso podía darse sin poner otras vidas en riesgo. La madre, en pánico, los habría atacado si se acercaban más, y el terreno estaba demasiado inestable para equipo pesado. Era un escenario sin salida, un momento que avanzaba minuto a minuto hacia la tragedia. La lluvia comenzó a disminuir. El viento calmó. La tormenta, en su violencia, había dejado detrás de sí un silencio perturbador. Y fue entonces, en ese silencio húmedo y denso, cuando algo rompió la quietud. Un crujido, luego otro, ramas quebrándose desde la línea donde comenzaba la selva cerrada. La madre elefante levantó la cabeza inquieta. Los guardias hicieron lo mismo. No sabían que estaban a punto de presenciar algo que la naturaleza rara vez muestra. Un momento en el que lo imposible decide volverse real. La tormenta había pasado, pero el desastre que dejó atrás seguía vivo en el centro de aquel lodazal. El aire aún olía a tierra mojada, a hojas rotas, a miedo, y en medio de ese silencio tenso, la madre elefante continuaba luchando con una desesperación que desafiaba toda lógica. El pequeño elefante estaba hundido hasta el pecho. Su respiración era irregular, acelerada, casi asmática. Cada vez que intentaba moverse, el barro espeso se cerraba sobre él como una mano gigante, empujándolo hacia abajo. Sus patas cortas temblaban, buscando un punto firme imposible de encontrar. La madre no dejaba de intentarlo. Con la trompa lo rodeaba, tratando de levantarlo. Sus movimientos eran torpes, frenéticos, cargados de urgencia. Cada vez que intentaba hacer palanca, el barro cedía, y la cría se hundía un poco más. Un ciclo cruel, una trampa imposible. La madre barritaba con toda su fuerza, un sonido que resonó por la sabana como un grito de dolor. Los guardias, desde lo alto de la pendiente, sentían el vibrar del suelo con cada bramido. No era un simple llamado, era un pedido de auxilio, una súplica que parecía atravesar el paisaje entero. «No podemos acercarnos», murmuró uno de los guardias, impotente. Tenían razón, el terreno era demasiado inestable. Cada paso podía romper la capa superficial del barro, creando un hundimiento mayor. Incluso un elefante adulto, con toda su fuerza, estaba al borde del colapso físico. Pero la madre no pensaba en riesgos, en física ni en lógica, solo pensaba en su hijo. Se agachó, empujó con la cabeza, intentó usar su peso. El barro resistió, se hundió más. El pequeño soltó un chillido desgarrador. El sonido paralizó todo alrededor. Las aves dejaron de cantar. Las hojas de los árboles se quedaron quietas. Era como si la sabana quisiera escuchar aquel último aliento, o el intento desesperado de evitarlo. La madre cambió de estrategia. Con sus patas delanteras comenzó a golpear el borde del barro, queriendo ensanchar el área, romper la trampa, crear un espacio donde su cría pudiera moverse. Cada golpe levantaba salpicaduras de lodo, cada impacto hacía temblar la capa superficial. Pero nada funcionaba. El bebé empezó a hundirse más rápido. Su trompita asomaba apenas, llena de barro.
Sus ojos apenas se veían, cubiertos por una mezcla gruesa que le dificultaba la visión. Respiraba con dificultad, tragando aire y barro al mismo tiempo. La madre volvió a barritar con un sonido que hizo eco entre las colinas. Era un rugido de angustia pura, una mezcla de miedo, impotencia y rabia. Los guardias observaron cómo ella intentaba una y otra vez, a pesar de que cada esfuerzo la agotaba más. Sus patas temblaban bajo su propio peso. Su piel tenía marcas de barro seco que empezaba a cuartearse con la tensión. Sus ojos, grandes y oscuros, estaban llenos de desesperación animal, pero también de una determinación imposible de ignorar. De repente, el pequeño dejó de moverse, no porque estuviera a salvo, sino porque estaba demasiado cansado para luchar. Su trompa quedó quieta, apoyada sobre la superficie del lodo. Respiraba, pero muy débilmente. La madre acercó su rostro al de él y lo tocó con suavidad, casi con ternura, como si quisiera decirle que siguiera luchando, que no se rindiera. Pero el barro ya le cubría casi todo el cuerpo, y la lluvia reciente había dejado la zona demasiado pesada para ser removida solo con fuerza. Una de las guardias, una mujer joven con años de experiencia en rescates, susurró: «Si no encontramos una manera, va a hundirse por completo». Pero no había manera. No sin maquinaria pesada que no podían llevar allí, no sin poner en riesgo la vida de todos. La naturaleza había puesto un límite que ningún humano podía cruzar. La madre elefante volvió a intentar levantarlo por la trompa. Tiró con una fuerza que cualquier otro animal no habría soportado. El pequeño se elevó apenas unos centímetros, pero volvió a caer con un chapoteo profundo que hizo que el barro se cerrara aún más alrededor de su cuerpo. La madre retrocedió un paso, como si el golpe emocional la hubiera desorientado. Durante un segundo eterno pareció perder la esperanza, y entonces lo escucharon. Un ruido distinto a la lluvia, distinto al barro, distinto al lamento de la madre, un crujido grave, ramas partiéndose en la espesura. Los guardias levantaron la vista. La madre elefante hizo lo mismo. Un silencio extraño se instaló. Los pasos eran lentos, pesados, pero no pertenecían a un elefante. Los guardias se tensaron. Habían visto esa escena pocas veces, pero nunca en un contexto como ese. Entre la vegetación oscura, unas sombras enormes comenzaron a moverse. Formas musculosas, compactas, cubiertas de pelaje oscuro, ojos atentos observando cada movimiento. Un grupo de gorilas adultos emergió del bosque avanzando sin temor, sin prisa, sin mostrar agresión. La madre elefante quedó inmóvil. Los guardias contuvieron la respiración. Los gorilas se acercaban, pero no como depredadores, no como curiosos, como si algo los estuviera guiando hacia el bebé atrapado, y nadie podía entender por qué. El silencio que siguió al crujir de las ramas no era normal. Era un silencio denso, pesado, que parecía extenderse desde el interior mismo de la selva. La madre elefante, empapada, cubierta de barro y agotada, quedó inmóvil. Su inmenso cuerpo temblaba por la tensión, pero sus ojos permanecían fijos en la vegetación oscura de donde provenían los sonidos. Los guardias intercambiaron miradas desconcertadas. Cada uno sabía que cualquier criatura lo suficientemente grande como para romper ramas gruesas no sería indiferente a una escena tan caótica. Pero también sabían que, en ese estado, la madre elefante podría embestir a cualquiera que se acercara, incluso a un animal que no fuera un depredador. El barro burbujeó alrededor del pequeño, recordando a todos que el tiempo corría. Su trompa volvió a hundirse parcialmente. El bebé soltó un jadeo casi inaudible. La madre dio un paso hacia él, pero se detuvo cuando un nuevo crujido resonó, y entonces las sombras tomaron forma. Primero apareció uno, un gorila adulto, macizo, con la espalda ancha y el pecho brillante por la humedad.
Caminaba erguido, sin prisa, con los brazos colgando a los lados y los ojos fijos en la escena frente a él. Su pelaje oscuro parecía absorber la luz tenue que quedaba de la tarde. Luego surgieron dos más, y tras ellos, otros tres. Un grupo completo de gorilas. Los guardias casi no podían creer lo que estaban viendo. Los gorilas rara vez abandonan las zonas boscosas y mucho menos se acercan a elefantes. Son criaturas cautelosas, territoriales, y suelen evitar cualquier confrontación innecesaria. Pero ese grupo avanzaba con una calma inquietante, como si supiera exactamente a dónde debía ir. La madre elefante levantó su trompa y lanzó un bufido fuerte, advertencia clara para cualquier animal que se acercara demasiado. Los gorilas no retrocedieron. No respondieron con gritos ni golpes en el pecho. Solo se detuvieron a unos metros de distancia y observaron. Sus ojos, oscuros y analíticos, se movieron del bebé al barro, del barro a la madre, y luego a los bordes inestables del terreno. El líder, un macho enorme, con una espalda plateada que brillaba bajo los últimos restos de luz, inclinó la cabeza ligeramente hacia un costado, como si estuviera evaluando la situación. La madre rugió otra vez, esta vez más nerviosa. El sonido resonó entre los árboles. El líder dio un paso adelante. Los guardias contuvieron la respiración. Era un acto arriesgado. La madre podía atacar. Pero el gorila no mostraba miedo. Se movía con esa seguridad tranquila que solo los animales dominantes poseen. Sus brazos se balanceaban con suavidad. Sus pies, pesados, pisaban con precisión. El gorila se detuvo justo al borde del barro. El bebé elefante, agotado, apenas notó su presencia. Sus ojos estaban semicerrados y su respiración era débil. La madre, sin embargo, abrió los ojos de par en par, sin saber si debía retroceder, atacar o permanecer allí. El líder extendió un brazo y tocó el suelo firme, sintiendo la densidad del barro. Luego miró a su grupo. Uno a uno, los gorilas avanzaron y se distribuyeron alrededor del perímetro, manteniendo distancia suficiente para no provocar a la madre, pero lo bastante cerca para formar un semicírculo protector. Los guardias desde lo alto murmuraban entre sí, incapaces de entender lo que estaban presenciando. Los gorilas no parecían interesados en el elefante, no mostraban señales de agresividad, no tenían miedo, parecían deliberar. El líder volvió sus ojos hacia el pequeño atrapado, el cuerpo hundido, la trompa apenas moviéndose, el jadeo débil. Había urgencia allí, una urgencia que cualquier criatura empática podía percibir. El grupo entero guardó silencio. Era una escena completamente antinatural, pero al mismo tiempo sorprendentemente armoniosa. Un elefante en pánico, un bebé al borde del hundimiento total, y un grupo de gorilas, quietos, atentos, presentes. El líder se inclinó levemente hacia adelante, como si estuviera calculando el riesgo. Tocó una raíz expuesta con sus dedos gruesos. Luego apoyó la palma en el barro, probando su resistencia. Un análisis rápido, instintivo, inteligente. Y después hizo algo que ningún guardia, ningún científico, ningún espectador del mundo podría haber anticipado. Emitió un sonido bajo, casi un gruñido suave, un mensaje dirigido a su grupo. En cuestión de segundos, los gorilas comenzaron a moverse, no retrocediendo, no atacando, sino posicionándose, como si estuvieran preparándose para ayudar. La madre elefante dio un paso atrás, confundida. Los gorilas avanzaron un poco más, organizados, atentos, unidos por una intención que desafiaba todo instinto territorial o miedo ancestral. La selva había respondido, y el acto que vendría después se convertiría en uno de los gestos más inesperados jamás presenciados en la sabana.
El grupo de gorilas permanecía en silencio, formando un semicírculo alrededor del barro traicionero. El viento, que había amainado tras la tormenta, volvió a soplar suavemente, moviendo las hojas húmedas y arrastrando con él el olor penetrante de la angustia. La madre elefante seguía temblando, jadeando, observando con ojos desorbitados a aquellos intrusos inesperados que contra toda lógica no se retiraban, sino que parecían evaluar. El líder del grupo, el poderoso Espalda Plateada, se inclinó hacia adelante una vez más. Sus enormes manos tocaron la tierra firme, luego el borde donde el barro comenzaba a volverse traicionero. Notó la textura, la profundidad, la vibración del terreno. Los gorilas poseen una sensibilidad extraordinaria en sus extremidades. Pueden leer el suelo como si fuera un libro abierto. Y lo que sintió allí no era simple peligro, era urgencia. El bebé elefante volvió a hundirse un par de centímetros. Su trompa desapareció bajo la superficie antes de emerger de nuevo con un jadeo débil. Ese sonido, pequeño, ahogado, frágil, pareció atravesar a todos los presentes como una punzada invisible. La madre elefante dio un bramido desgarrador. Intentó acercarse más, pero el lodo se movió bajo su peso, amenazando con atraparla también. Ella lo sabía. Su cuerpo retrocedió instintivamente, pero su corazón quería avanzar. Era una tortura viva. Los guardias observaban la escena con el alma en la garganta. Jamás habían visto algo parecido. Nadie sabía qué harían los gorilas, ni si la madre elefante toleraría su presencia por más tiempo. Un movimiento mal calculado, y la situación podría tornarse aún más trágica. El líder gorila emitió entonces un gruñido breve, bajo, casi un susurro. Pero para su grupo fue una orden. 3 gorilas adultos avanzaron unos pasos, no hacia la madre, sino hacia la zona donde el barro era menos profundo, en un borde lateral que los guardias no habían notado. Se acercaron con movimientos lentos, calculados, como si dieran valor a cada centímetro de suelo. Allí, en la línea donde el barro comenzaba a ceder, los gorilas se agacharon. Con sus manos fuertes empezaron a compactar la tierra húmeda. Golpearon el borde, reforzándolo. No era un acto de fuerza bruta, era técnica. Los guardias se miraron, incrédulos. «No puede ser», susurró uno de ellos. Pero sí. Los gorilas estaban creando una plataforma, una base más firme desde la cual alguien, quizá la madre, podría hacer palanca sin hundirse también. Era un acto imposible de explicar en términos simples. Una cooperación espontánea, una inteligencia aplicada a un caso que no era suyo. Mientras tanto, el líder se acercó más al barro profundo. Sus pasos eran lentos, casi ceremoniales. Su cuerpo, ancho y musculoso, parecía absorber la tensión del ambiente. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió el brazo y tocó el barro donde el bebé estaba atrapado. El pequeño soltó un sonido que era una mezcla de miedo y alivio. Sentir otra presencia, aunque desconocida, era un recordatorio de que todavía había esperanza. La madre elefante, nerviosa, avanzó medio paso, pero el gorila la miró brevemente, directo a los ojos. No con desafío, no con miedo, con una calma extraña, profunda, una calma que decía: «Déjame ayudarte». Contra todo instinto, la madre no atacó, no retrocedió, simplemente se detuvo, respirando con fuerza, observando cómo aquel extraño ser tocaba suavemente el lodo alrededor de su hijo. El líder comenzó a cavar, no como lo haría un elefante, sino con movimientos laterales rápidos y precisos, evitando que el barro se desmoronara. Cada mano llena de lodo era colocada detrás, reforzando la zona estable. Los gorilas del semicírculo imitaban su ritmo, compactando el borde, fortaleciendo la zona segura. Era una coreografía silenciosa, un acto colectivo que parecía ensayado, aunque nadie en la sabana había visto algo así jamás. La madre elefante,
Entendiendo de algún modo que aquello no era una amenaza, se acercó al borde reforzado. Su trompa buscó la del bebé. El pequeño respondió con un soplido débil. El líder gorila dio un leve golpe al suelo, una señal para su grupo. Los otros dos gorilas más cercanos avanzaron y, con sus cuerpos compactos, se colocaron estratégicamente a los lados del bebé, sin tocarlo. Su intención era clara: evitar que el barro siguiera cerrándose. La madre elefante estiró la trompa hacia su hijo. El gorila líder reculó apenas, dándole espacio. Ese gesto simple cambió el destino de la tarde. Los guardias, desde lo alto, contenían el aliento. Estaban viendo algo que ni documentales, ni investigaciones, ni décadas de observación habían registrado antes. Gorilas y elefantes trabajando juntos para salvar una vida. La madre elefante tomó aire. El bebé hizo un esfuerzo débil. El líder gorila se preparó, y la siguiente acción marcaría un momento que el mundo entero recordaría. El aire de la sabana parecía haberse detenido por completo. Ni un pájaro se movía, ni una hoja temblaba. Todo quedó suspendido alrededor de ese pequeño elefante que luchaba por mantenerse a flote en el barro espeso, mientras una madre desesperada y un grupo de gorilas tomaban posiciones en un escenario que nadie habría imaginado posible. El líder gorila, el espalda plateada, observó al bebé con una atención quirúrgica. Sus ojos oscuros se movían de un punto a otro, analizando cada detalle: la profundidad del barro, la inclinación del terreno, la distancia justa entre la madre y su cría. Era como si su mente trabajara silenciosamente, calculando un plan que solo él podía comprender. A su alrededor, el grupo mantenía la formación. 3 gorilas reforzaban el borde del lodazal, apretando la tierra con manos fuertes, asegurando que la superficie no cediera bajo el peso que estaba por venir. Otros 2, más cercanos al líder, estaban listos para intervenir si el barro colapsaba. La madre elefante inclinó la cabeza hacia su bebé, lanzando un barrito profundo y suave, un sonido que mezclaba miedo con un amor feroz. La trompa del pequeño se levantó débilmente, buscando la de su madre, pero apenas logró tocar el aire antes de volver a hundirse un poco más. Ese gesto mínimo pareció ser el detonante. El líder gorila avanzó. Sus pies grandes se hundieron unos centímetros en la periferia del barro, pero encontró un punto relativamente firme. Estiró el brazo y tocó la superficie densa, midiendo la resistencia. Luego giró la cabeza hacia la madre elefante y emitió un gruñido corto, seco, pero no agresivo. Un mensaje simple, un aviso. La madre retrocedió medio paso. Los guardias no podían creerlo. ¿Había entendido? ¿Era posible que 2 especies tan distintas estuvieran coordinándose en silencio? No había tiempo para respuestas. El líder se inclinó y, con la mano abierta, retiró una capa de barro justo en el ángulo donde el pequeño tenía una oportunidad de tracción. Sus dedos, fuertes y precisos, movían la tierra con la delicadeza de quien sostiene una vida entre los dedos. Los otros gorilas, viendo su acción, replicaron el movimiento en sincronía. El borde del barro comenzó a cambiar de forma, transformándose en un claro ascendente, una rampa improvisada que daba al pequeño un camino para salir, si lograba unirse al esfuerzo. La madre elefante, entendiendo intuitivamente lo que ocurría, se movió hasta la zona reforzada por los gorilas. Se detuvo apenas a unos pasos del borde consolidado, asegurándose de no hundirse también. Estiró su trompa hacia su hijo, tocando su lomo con un gesto firme. El pequeño, ya casi sin fuerzas, reaccionó al contacto de su madre. Esos segundos fueron un renacer diminuto. Sus patas traseras se movieron apenas, pero se movieron. El líder gorila entonces actuó. Metió ambos brazos en el barro hasta casi el codo, buscando el costado del bebé sin lastimarlo.
Sus manos se cerraron alrededor del lodo que lo aprisionaba, empujándolo lateralmente con movimientos lentos pero poderosos. No intentaba levantarlo directamente, eso habría sido imposible, sino liberar presión, abrir un espacio, crear un momento. Los gorilas del semicírculo tensaron los músculos, listos para sostener el borde si colapsaba. La madre elefante aprovechó el instante. Con una precisión que solo una madre desesperada podría lograr, sujetó la trompa de su hijo y tiró hacia arriba con fuerza controlada. No tanta como para herirlo, no tan poca como para perder la oportunidad. El suelo vibró, el barro cedió, el bebé emitió un chillido, y por un segundo eterno pareció que todo iba a fallar. Entonces el líder gorila empujó, no al bebé, al barro detrás de él, creando un desnivel repentino, una onda que impulsó el cuerpo pequeño hacia adelante justo cuando la madre tiraba. El pequeño elefante salió del lodo como un cuerpo liberado por primera vez del peso del mundo. Cayó sobre el borde reforzado, aún cubierto de barro, jadeando fuerte, tembloroso, pero vivo. Los gorilas retrocedieron al unísono, dándole espacio. La madre elefante lanzó un barrito que hizo eco entre los árboles, un sonido tan cargado de emoción que hizo que los propios guardias sintieran un nudo en la garganta. El líder gorila observó unos segundos más. No había celebración en él, no había tensión tampoco, solo una calma profunda, casi ancestral. El bebé se incorporó lentamente, apoyándose en su madre. Ella lo envolvió con la trompa, limpiándolo parcialmente, respirando sobre él para tranquilizarlo. Y cuando ambos estuvieron juntos, seguros, unidos otra vez, el líder gorila hizo lo que nadie esperaba. Golpeó el suelo 2 veces con la palma abierta, su forma de cerrar un ciclo, y dio media vuelta. Los demás lo siguieron, sin ruido, sin prisa, sin buscar reconocimiento. Los gorilas se perdieron entre los árboles igual que habían llegado, silenciosos, sólidos, misteriosos, como si el bosque mismo los hubiera llamado para cumplir un deber que no pertenecía a ninguna lógica conocida. Los guardias permanecieron en silencio. La madre elefante también. El bebé, aún temblando, respiraba hondo, acurrucado bajo su sombra. Había ocurrido algo que ningún científico podría explicar completamente, algo que la sabana guardaría como un secreto sagrado. Y la historia apenas comenzaba a nacer en la memoria del mundo. La tormenta había cesado hacía tiempo, pero su eco aún parecía flotar en el aire húmedo de la sabana. La luz del atardecer se había transformado en un azul profundo, salpicado por las primeras estrellas que comenzaban a despertar sobre el horizonte. El viento, nuevamente suave, movía con delicadeza las hierbas altas, como si quisiera borrar lentamente las huellas del caos que había ocurrido allí. En el centro de ese paisaje silencioso, el bebé elefante, cubierto aún de barro seco y húmedo en partes iguales, se sostenía con dificultad sobre sus patas tambaleantes. Respiraba profundamente, como si cada inhalación fuera una afirmación de vida recién recuperada. A su lado, la madre elefante lo envolvía con la trompa una y otra vez. Le revisaba el lomo, la espalda, las orejas, como quien cuenta una y otra vez los latidos de aquello que ama para asegurarse de que sigue allí. Su mirada, cansada pero luminosa, no se apartaba de él ni por un solo instante. Los guardias observaban desde la distancia, aún incrédulos. No hablaban, no podían. Habían sido testigos de una de esas escenas tan excepcionales que rompen todos los manuales, todos los estudios, todas las certezas que creían tener sobre la vida salvaje. No había registro, ni teoría, ni explicación que pudiera anticipar lo que habían visto. Gorilas trabajando en conjunto con una madre elefante para salvar a una cría que no pertenecía a su especie. Y lo más desconcertante de todo era lo otro. La madre elefante lo había permitido.
Había confiado en ellos, aunque fuera solo por unos minutos. Había entendido, de alguna forma inexplicable, que aquellos cuerpos robustos y extraños no venían a dañar a su hijo, sino a ofrecer algo que la naturaleza raras veces concede: ayuda. Mientras el bebé descansaba, la madre levantó la cabeza. Sus orejas se movieron ligeramente hacia los árboles donde los gorilas habían desaparecido minutos antes. No emitió sonido alguno, pero la mirada que dejó en esa dirección parecía un agradecimiento silencioso, profundo, más antiguo que el lenguaje. Los guardias, al ver ese gesto, sintieron un estremecimiento que recorrió la pendiente entera. No era la primera vez que la sabana revelaba señales de inteligencia avanzada, pero aquello había sido distinto. No era simple cooperación accidental. Era intención, era decisión, era algo que rozaba la frontera de la empatía pura, esa chispa que muchas veces creemos nuestra, y que, sin embargo, la naturaleza guarda en rincones inesperados. El bebé, aún débil, intentó dar un paso. Se tambaleó. La pata trasera resbaló un poco sobre el barro húmedo, pero la madre lo sostuvo suavemente con la trompa. El pequeño soltó un soplido tierno, casi infantil, que trajo un destello de ternura al ambiente. Luego avanzó un paso más, y otro, lento, torpe, pero caminando, vivo. La madre se colocó a su lado como un muro protector. Le permitió caminar, pero manteniendo siempre su cuerpo entre él y cualquier posible amenaza invisible. El bebé parecía recuperar fuerzas con cada movimiento. La vida, que minutos antes pendía de un hilo, ahora se afirmaba con cada paso. Los guardias decidieron no intervenir. Aquel momento les pertenecía a ellos, madre e hijo. Era un ritual único después de un trauma, un pequeño renacer que debía desarrollarse sin interrupción humana. Mientras la pareja avanzaba hacia terreno más firme, el cielo comenzó a abrirse completamente. La luna surgió desde el borde del horizonte, redonda y brillante, bañando la sabana con un resplandor plateado que parecía purificar la escena. Ese brillo tocó el barro, las huellas, las raíces arrancadas y también la zona donde los gorilas habían trabajado poco antes. Todo quedó iluminado como un altar silencioso, y entonces ocurrió algo inesperado. Desde la espesura, una sombra se movió. Los guardias se tensaron, pero la forma no avanzó. Simplemente observaba. Era el líder gorila. Su silueta, apenas distinguible, se recortaba entre los troncos húmedos. No había hostilidad, no había miedo, solo ceremonia. El gorila permaneció allí inmóvil mientras la madre elefante se alejaba con su cría. No se acercó, no reclamó nada, solo contempló, como quien verifica que la historia se ha completado. Cuando el par desapareció entre las hierbas altas, el gorila dio media vuelta y se internó lentamente en la selva, sin dejar rastro. Los guardias quedaron paralizados. Habían sido testigos no solo de un rescate, sino de una despedida. Días después, cuando las grabaciones de las cámaras fueron revisadas, el mundo entero descubriría ese momento. Biólogos, primatólogos, expertos en comportamiento animal, todos se enfrentarían a la misma pregunta. ¿Cómo explicar un acto así? ¿Cómo definir lo que habían visto? ¿Instinto? ¿Inteligencia? ¿Cooperación interespecies? ¿O algo más cercano a compasión? Las respuestas nunca fueron definitivas, pero lo que sí se supo, lo que sí quedó grabado en la memoria colectiva de quienes vieron aquel video viral, es que la naturaleza aún guarda secretos que no deben ser simplificados, que existen lazos invisibles entre criaturas que jamás imaginamos unidas. Y que, a veces, la vida se salva no por fuerza ni por lógica, sino por un gesto inesperado que nace del corazón salvaje de la selva. Porque en aquella tarde de tormenta, entre el barro y el miedo, un grupo de gorilas recordó al mundo entero una verdad sencilla y eterna.
La empatía también es parte de la naturaleza, y cuando aparece, transforma lo imposible en milagro.